Muy buenas tardes, 18:45 minutos. Desde el cuarto piso de Casa de Gobierno comenzamos a partir de este momento con la conferencia de prensa a cargo de funcionarios del Ejecutivo Provincial, quienes darán detalles sobre la negociación con los acreedores del bono PMI 24. Se encuentran presentes el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri, el subsecretario de Finanzas, licenciado Víctor Fallat, y la directora general de Crédito al Sector Público, contadora Natalia Bruno. Comenzamos escuchando al ministro Nieri. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, queríamos comentar los avances en el proceso de refinanciación del bono que tenemos emitido en dólares bajo jurisdicción extranjera. El día de hoy, bueno, después de grandes negociaciones durante el fin de semana, hemos llegado a un principio de acuerdo con un grupo de tenedores de deuda que nos permiten bueno, llegar a buen puerto, a superar las mayorías que pretendíamos alcanzar en lo que es la renegociación de la deuda, superar ampliamente el 75%. Bueno, los antecedentes me permito repasarlos rápidamente. Nosotros a principio de junio comenzamos con este proceso. Luego hicimos una mejora de la oferta el 6 de julio, oferta que hasta el día de ayer recibía hasta hoy recibe un 67% de aceptación y tiene un valor presente del 70%. Hemos trabajado en este proceso. En la última prórroga lo que hicimos fue comentar con toda claridad por los medios que la provincia lo que podía pagar era la oferta que estaba realizada, no había posibilidad de mayores erogaciones, no había un solo dólar adicional para poder gastar. Y esto es un proceso que lo hemos coordinado siempre en tiempos y en las características de la oferta con una unidad de negociación de deudas que se generó desde la Nación para coordinar todos los procesos provinciales. Atento a esas pautas que se pusieron, nos permitimos trabajar este fin de semana en lo que son los plazos de la negociación. Por ende, se llegó a un acuerdo que, modificando marginalmente la propuesta, vamos a adelantar un semestre los servicios de amortización respecto de la propuesta que teníamos anterior, y eso nos permite, con el acuerdo alcanzado con los bonistas, alcanzar una oferta que va a superar el 90% de adhesiones y dar por materializando esto. Queda mucho trabajo por delante interno, de autorizaciones, de la emisión de la aceptación formal de los bonistas y de la emisión del nuevo título. Bueno, los antecedentes normativos los voy a omitir. Obviamente estamos dentro de la Ley de Administración Financiera y la Ley de Presupuesto que se incluyó expresamente la autorización para renegociar este título, y acorde al régimen federal de responsabilidad fiscal, Ley 25.917, que está, bueno, obviamente, al cual está adherida nuestra provincia. Un poco los detalles de la transacción. Después vamos a distribuir el material, pero el título alcanza a casi 530 millones de dólares. Era un título que tenía un cupón del 8.3, la tasa de interés era 8.375 cuyas amortizaciones en tercios se pagaban en los años 22, 23, 24. La vida promedio a partir de ahora se va a extender significativamente, logrando lo que buscábamos desde el primer momento de un aplanamiento de la curva, y las amortizaciones van a ser pagadas desde el año 2023 hasta el año 2029, más que duplicando la duration de este bono. Respecto de los intereses, el interés va a ser del 2.75, que se comienza a pagar en septiembre del año 2021.
luego tiene dos saltos, 4,25 y 5,75, promedia un cupón del 5%, entonces como les decía, del 8,375 al 5% tiene una quita en términos de intereses del 40%. La modificación que hacemos desde la última oferta a hoy, bueno, implica un valor presente del título de 72,68%, lo estamos trabajando siempre al 12% que es la exit yield que hemos tomado nosotros como parámetro. Bueno, como les decía, esto va a permitir claramente bueno, un ahorro en materia de intereses de 80 millones de dólares, pero sobre todo lo importante es hacer una curva que es mucho más acorde a las capacidades de pago de nuestra provincia, dada la situación, contexto actual, país y provincia. A modo de referencia, con un título que, reitero, se logra un principio de acuerdo, queda bastante todavía por trabajar y apuntamos de acá a un par de semanas ya tener el nuevo título vigente, pero esto estaría logrando nuestra provincia en lo que es emisiones en todas las emisiones que hemos tenido, ya sea los bonos regalía, el bono Aconcagua, los emitidos en el año 96, 97, pagaban tasas del 10%, el préstamo del Credit Suisse también año 2010, un 10%, el bono que estamos refinanciando, 8,375, la refinanciación del bono Aconcagua, 5,5, bueno, podemos decir que la menor tasa pagada por la provincia en un bono con jurisdicción extranjera en dólares sería la que estamos logrando con este acuerdo, que es promedio del 5%. Bueno, creemos que son muy buenas noticias, no sé, perdón, y la verdad que un especial agradecimiento, momento, si bien no lo quiero festejar, aún insisto, queda mucho por hacer, pero la buena noticia que tenemos hoy, bueno, momentos difíciles con mucho menos personal, con muchas dificultades para poder trabajar in situ, así que bueno, a través de... Me acompaña el subsecretario de Financiamiento, la directora de Crédito Público, Víctor, Natalia, y a través de ellos agradecer a todo el equipo, porque la verdad que, insisto, con muchísimas dificultades, en un tiempo muy, muy corto, creo que pudimos encarar todo este proceso. Así que, bueno, gracias a través de ellos dos, insisto, a todo el equipo que ha trabajado en esto. No sé, Víctor, si me quedó algún pendiente, algo que quieras remarcar. Damos lugar después a preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Simplemente detallar un poco las condiciones de este nuevo título. Como bien decía el ministro, y esto también está planteado en la normativa bajo la cual nosotros estamos haciendo esta operatoria. La normativa de responsabilidad fiscal nos obliga a, en el marco de una refinanciación, obtener mejores condiciones, ¿no? Es la condición necesaria para avanzar en estos procesos. Entonces, el detalle de estas nuevas condiciones, en comparación con el título vigente, es lo que nos permite, de alguna manera, demostrar la conveniencia de esta operatoria. En primer lugar, el vencimiento original del bono que estamos rescatando y canjeando por un bono nuevo era mayo de 2024. Ese vencimiento fue estirado hasta marzo de 2029. Asimismo, se logró no solo una reducción en el cupón promedio, sino también una gracia. El primer pago que va a realizar la provincia en el marco de este nuevo título es en septiembre del 2021. Este alivio nos va a permitir en épocas en las que realmente los números de la recaudación no son buenas y los efectos del aislamiento van a demorar en desaparecer, tener algo de alivio en el corto plazo. Después, a partir de ahí, empieza un cupón de 4,25%,
hasta el año 2024, en el cual el cupón aumenta hasta 5,75. Esto arroja el cupón promedio que mencionaba el ministro en 5%, que en comparación con el cupón actual de la deuda es una reducción del 40%. Lo más importante, y no está de más repetirlo, es el aplanamiento de la curva de vencimientos, del perfil de vencimientos de este título, que aquí es importante destacar un poco el contexto en el cual se emitió. Este título se emitió en 2016, que era un año en el que se preveía que la Argentina y naturalmente las provincias iban a estar creciendo durante mucho tiempo al 3,5%, esas eran las proyecciones en el año 2016. También se estimaba para estos años una inflación de un dígito en aquellos momentos. Se estimaba un tipo de cambio estable. Y también se estimaba, que es lo que un poco definió la estructura de este título, el acceso al mercado de capitales, que no se interrumpiera el acceso al mercado de capitales. Obviamente nada de eso ocurrió. Y este no es el único contrato que tuvimos que revisar por la no realización de esas proyecciones. La estructura de este título tenía bajo sus supuestos la posibilidad de refinanciarse. Naturalmente una provincia como la nuestra, a pesar de que puede hacer frente a estos servicios de amortización, la realidad es que el título se emitió pensando en que se iba a poder refinanciar y en mejores condiciones, como lo hacen la mayoría de los países del mundo. El acceso al mercado de capitales naturalmente se interrumpió. Eso nos obliga a cambiar la estructura del título, que era con amortizaciones muy concentradas en los años 22, 23 y 24, a un título que se parece mucho a el bono Aconcagua, al que hacía referencia recién el ministro, que se emitió en el año 2004 y se terminó de pagar en el año 2018, atravesó cuatro gestiones políticas distintas, de distintos signos, y se pagó sin sobresalto. Entonces, la idea fue un poco replicar esa estructura en la cual los vencimientos de amortización son soportables para una provincia como la nuestra y no generan grandes picos de necesidades de financiamiento. Ese es un poco el detalle de la operatoria, y repito también y agradezco mucho al equipo del Ministerio, a los asesores, que realmente han trabajado muy duro para llegar hasta donde estamos. Abrimos a partir de este momento a preguntas que nos han hecho llegar diferentes periodistas al sector de prensa de gobierno. La primera es: ¿a qué valor presente neto cerró el acuerdo? Bueno, lo comenté, el valor presente neto es de 72,68%, 72,7%. Otra de las preguntas: ¿con cuántos de los 3 grupos de bonistas más duros acordaron? No, había un solo comité de bonistas integrado por 4 bonistas originalmente. Uno de ellos ya había aceptado hace un tiempo la propuesta de la provincia. El comité hoy está integrado por 3 fondos, con los cuales llegamos a un acuerdo con los 3 y tienen un nivel de la tenencia de esos 3 fondos de inversión nos permite, ejecutando esta transacción, avanzar del 67% actual hasta algo más del 92% de aceptación, que eso hace, superando el 75%, que se corrija o sea, se emita un nuevo bono que alcanza, o sea, con las mayorías suficientes que determinan las CACs para emitir un nuevo bono y cerrar algo para la provincia sin ningún tipo de contingencias. No va a haber ningún reclamo porque las nuevas condiciones se imponen a la totalidad, a los casi 530 millones de dólares. Hoy se conoció la caída de la actividad económica en un 19% a nivel nacional. ¿En qué posición se encuentra Mendoza ante esta caída tan grave de la economía? Bueno, las proyecciones
se mencionaron en estos días en el presupuesto inclusive, ¿no?, que se espera una caída del 12% del producto. Eso es un poco lo que comentaba recién Víctor, ¿no? Nosotros vamos a aislarnos un minuto de COVID. Previo a esto ya planteábamos por el desempeño de la economía argentina absolutamente distinto a las proyecciones que teníamos en el año 2016, cuando se preveía desde el 17 en adelante ciclo extenso sostenido de crecimientos al 3,5 anual. Lejos de eso tuvimos sí un buen 17, caídas en el 18, en el 19, y bueno, además está decir, las estimaciones son del 12% la caída a nivel país para este año, ¿no? Esto hacía que antes de esta situación fue un poco trabajo que nos tocó hacer con todos los tenedores, porque todos en la pandemia, bueno, como la palabra lo indica, es mundial. Entonces, comprendían la situación COVID, pero a veces había que hacer un énfasis en cuál era la situación argentina aún sin COVID, ¿no? Que no tenía que ser una reforma en el corto plazo, sino buscar un acuerdo mucho más sustentable para nuestra provincia, prorrogando plazos del 24 al 29, con una quita de intereses significativa promedio, descomprimiendo sobre todo en los primeros años y subiendo en los siguientes, pero quedando aún en el cupón final claramente por debajo del cupón original del título. Entonces, ese fue el trabajo que nos tocó. La pregunta respecto de provincia-nación, siempre con los números finales puede haber alguna corrección a favor o en contra de la provincia, pero con toda claridad, inmersos en esta macro país, van a ser en el mismo sentido que las proyecciones nacionales, digamos. No me gustaría no me adelanto en proyecciones, vemos sobre resultados concretos, pero claramente la tendencia va a ser la misma de lo que tenemos a nivel nacional, ¿no? Lo que es la política cambiaria, monetaria, gran parte de la política fiscal está están fijadas a nivel nacional, y en eso está inmerso el conjunto de la provincia de Argentina, y no vamos a escapar de esa realidad, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con cómo alivia en términos de corto plazo el acuerdo con los bonistas. Bueno, significativamente. En lo financiero para la provincia es importantísimo. Por el tamaño de este título es el componente más importante de la deuda. No obstante eso, seguimos trabajando con algunos otros puntos de nuestra deuda. Tenemos que trabajar en el bono local, que bueno, es la próxima instancia. Estamos próximos tenemos un acuerdo con el Banco Nación que estimamos que se va a materializar en los próximos días, y ahí me estoy concentrando en lo que es deuda, pero ya lo decía Víctor, digamos, estamos con la revisión de absolutamente todos los contratos de la provincia acorde a las capacidades actuales y a las necesidades actuales de la provincia. Ahora, yendo puntualmente al alivio, sin duda, cuando lo puedan ver graficado, teníamos una mayor exigencia en estos años, sobre todo 22, 23, 24 con las amortizaciones, y bueno, está de moda ahora, se va a aplanar claramente la curva para tener compromisos desde el 23 al 29, eso en lo que es amortización. Y en lo que es intereses, bueno, no vamos a tener pago de intereses en el próximo año, y recién comenzamos a pagar intereses hacia fines del 21 con una tasa del 2,75. Ahí está lo que se descomprime, ¿no? Del 8,3 al 2,75, y luego 4,25 y finalmente 5,75, medio trabalengua de números, pero claramente los intereses son menores, son 80 millones de dólares menos y en un plazo mucho más extenso. La última pregunta es, ¿cuál fue el resultado de la colocación de una letra para el pago de aguinaldos a personal de seguridad y salud? Bueno, fue un resultado, entendemos un muy buen resultado. Nosotros salíamos con 500 millones de pesos y hubo un volumen suficiente que nos permitió tomar 1.550 millones de pesos a una tasa que consideramos adecuada, ¿no? Es Badlar más 3,25.
Eso, bueno, ayuda en los compromisos que tenemos ahora en el corto plazo y reitero, un muy buen resultado acorde a lo que las noticias de la semana que viene, de lo que fue la semana pasada, que en algún momento hasta nos permitimos dudar de la colocación, optamos por salir y tuvimos un muy buen acompañamiento de los inversores. Reitero, 1.550 millones de pesos sobre lo que buscábamos inicialmente, que era 500, así que muy conformes en ese sentido. De esta manera, entonces, damos por finalizada esta conferencia de prensa. A los funcionarios les agradecemos por su presencia y a quienes nos siguieron a través del sistema streaming les agradecemos también. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.